Ahora continuamos con el estudio de los hidrocarburos en química orgánica o química del carbono, que son los compuestos más simples de poder estudiar. Los hidrocarburos son compuestos que contienen únicamente carbono e hidrógeno, de ahí la palabra hidrocarburo. Hidro de hidrógeno y carburo de carbono, que son los únicos dos elementos que participan en este tipo de sustancias. Entonces vamos a ver la clasificación. Primeramente tenemos a los alcanos, que se caracterizan por tener un enlace sencillo entre carbono con carbono, y serán los que estudiamos en esta segunda parte del tema. Luego los alquenos son hidrocarburos que poseen un enlace doble carbono-carbono. Al poseer uno o más enlaces dobles, entonces estaremos hablando de que tendremos un alqueno. Los alquinos también son hidrocarburos, pero poseen enlaces triples carbono-carbono. Igual pueden tener mínimo un enlace o más de un enlace triple. Los cicloalcanos, como menciona el prefijo ciclo, son estructuras cíclicas o cerradas de átomos de carbono. Alcano se refiere igualmente que aquí a enlaces sencillos carbono-carbono, aunque también existen cicloalquenos de forma común. De esta manera, pues también tenemos lo que son los compuestos aromáticos o derivados del benceno. El benceno, que tiene esta estructura química, es realmente una estructura cíclica cerrada de 6 carbonos, cuya fórmula condensada es C6H6, como estudiaremos en el tema de compuestos aromáticos. Así que estos son los hidrocarburos. En este video estaremos profundizando sobre el estudio de los alcanos o parafinas, como también se les llama. Bueno, primeramente, ¿qué propiedades químicas y físicas tienen estas sustancias? De entrada, pues su fórmula condensada nos la vamos a aprender. Fórmula condensada general es CN, C subíndice N, H subíndice 2N más 2, donde N es el número de carbonos. De esta manera, por ejemplo, si nosotros tenemos un alcano que tenga 5 carbonos, entonces yo podría saber en automático cuántos hidrógenos tiene. Es decir, si N vale 5, 5 carbonos, N es el número N, el número de carbonos, y el número de hidrógenos, como vemos aquí, es 2N más 2. Entonces sería 2 por 5 más 2. 2 por 5, 10 más 2, 12. Así que entonces este alcano de 5 carbonos tiene 12 hidrógenos. Y así para cualquier otro alcano podemos nosotros determinar, en base al número de carbonos que este tiene, cuántos hidrógenos va a tener. Eso es un número fijo y dado por esta relación matemática que siempre se va a cumplir en los alcanos. Son inertes, es decir, son sustancias que no reaccionan, tienen muy poca reactividad o muy baja reactividad, excepto por reacciones de combustión y de halogenación por radicales libres. Esas son las reacciones que principalmente son capaces de experimentar los alcanos o parafinas. En la combustión, cuando se queman frente al oxígeno y una flama o una fuente de calor, van a desprender dióxido de carbono y agua, como se ve en el tema de reacciones de combustión. O también halogenación, pueden en un momento dado aceptar por sus reacciones de sustitución halógenos como lo son el cloro, el bromo, el yodo, el flúor principalmente, y la acción de los radicales libres para justamente activarlos, ya que son sustancias pues bastante inertes. De ahí en fuera pues no experimentan muchas reacciones comúnmente, más que bajo condiciones drásticas de reacción, como se ven en las reacciones de química orgánica más adelante. Otra propiedad, sus puntos de fusión y ebullición, densidad, también crecen estas propiedades físicas con el aumento del número de átomos de carbono, es decir, que entre más átomos de carbono posea ese alcano, entonces también tendrá mayores puntos de fusión, mayores puntos de ebullición y mayor densidad. Otra propiedad, la cuarta, los líquidos
los que están en estado líquido tienen alta volatilidad, es decir, que fácilmente pasan de la fase líquida a la fase vapor, incluso bajo presiones relativamente bajas. A eso se refiere que sean altamente volátiles. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra que contiene hexano contra una muestra que contiene agua, digamos 1 mililitro de agua y 1 mililitro de hexano, el hexano se evapora mucho más rápido que el agua, incluso a temperatura ambiente. A eso se refiere la volatilidad, la facilidad que tienen para evaporarse. Ahora vamos a ir estudiando ya la nomenclatura de los alcanos. Primeramente comenzamos con los alcanos lineales, o que tienen una estructura en línea recta. Esto va a depender del número de carbonos, como tenemos ya anotado en esta tabla. Nos vamos a aprender el nombre por el número de átomos de carbono que contiene cada alcano. Vean que realmente pues no contamos los hidrógenos, ya que al contar el número de carbonos, automáticamente ya tenemos los hidrógenos correspondientes. Así que basta numerar el número de carbonos. Para el alcano que tiene solamente un carbono, se le da el nombre de metano. Aquí está su fórmula semidesarrollada, CH4. Recordemos del video anterior que el carbono siempre forma ni más ni menos que 4 enlaces. Así que en el caso del metano, como solamente es un carbono, debe cumplir su tetravalencia con 4 hidrógenos. Mientras que el alcano que tiene 2 carbonos se llama etano, fórmula semidesarrollada CH3CH3, y es de esta forma por lo mismo la tetravalencia del carbono. Un enlace carbono-carbono, y los restantes enlaces se tienen que formar con átomos de hidrógeno, ya que es un hidrocarburo. Cuenten los enlaces por cada carbono, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 también, ¿no? Se cumple la tetravalencia teniendo 3 hidrógenos cada átomo de carbono, que está en los extremos. Cuando tiene 3 átomos de carbono nuestro alcano, se llama propano. Tiene esta fórmula semidesarrollada. Vean que ahora en medio el carbono tiene 2 hidrógenos únicamente, y en los extremos, igual que el anterior, el etano, tiene 3 hidrógenos por la tetravalencia. El carbono de en medio tiene ya 2 enlaces. Para 4 que debe tener, pues faltarían 2, ¿no? Por eso tiene 2 hidrógenos unidos a este carbono. Y lo mismo va a pasar con el que sigue, que es el butano, de 4 carbonos. Tenemos los extremos siempre son CH3, mientras que los carbonos del medio serán CH2. Ahí están los 4 átomos de carbono con sus correspondientes 10 hidrógenos. El pentano tiene 5 carbonos con sus correspondientes 12 hidrógenos, como estuvimos deduciendo por esta fórmula aquí. El hexano tiene 6 carbonos, y aquí ya lo podemos abreviar también de esta fórmula. CH3 en los extremos, tenemos aquí 2 carbonos, y 4 veces se repite CH2, así que 4 más 2 ya sería igual a 6 carbonos que tiene el hexano. El etano es el alcano de 7 átomos de carbono. Igualmente se puede abreviar de esta forma para no escribir la misma estructura que se repite, el CH2, que estará 5 veces. De la misma forma entonces tendríamos de 8 carbonos el octano, 9 el nonano, 10 decano, 11 undecano, 12 dodecano, 13 tridecano, y así sucesivamente. Hasta que, bueno, realmente no nos... por ejemplo, los exámenes usualmente pues no pasan más allá de los 15 carbonos comúnmente, ¿no? A menos de que tengan profesores que les guste poner cadenas demasiado largas, bueno, entonces sí, nos iremos más allá de los 15 carbonos en una cadena. De esta manera, tú te vas a aprender cómo nombrar los alcanos de acuerdo al número de átomos de carbono, tal cual tenemos aquí. Podemos hacer la observación de que los primeros 4 son tal cual de memoria: metano, etano, propano, butano. Pero de 5 en adelante ya podemos fijarnos que se usan prefijos griegos de cantidad. Por ejemplo, el prefijo penta quiere decir literalmente el número 5, hexa que sería 6, hepta 7, de este lado octa 8, nona 9, deca 10, y así sucesivamente.
Así que los primeros 4 así en orden te los vas a aprender. Como los tenemos, como los mencionamos, son sumamente comunes, así que no me pueden fallar, me los tengo que saber perfectamente de memoria por su número. Y de 5 en adelante, pues ya nos podemos guiar por prefijos griegos. Así que lo que ahora vamos a ver es las reglas para nombrar alcanos o dar la nomenclatura de los alcanos ramificados. Estos alcanos son lineales, se nombran directamente con estos nombres que están escritos en esta tabla, pero los alcanos ramificados ya entonces tenemos que mencionarlos por una serie de pasos de acuerdo a las reglas de la IUPAC. Entonces vamos aquí en este punto a hacer una pequeña pausa. Entonces tenemos aquí las reglas que vamos a utilizar para nombrar los alcanos según la IUPAC, es decir, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés. Pero antes de aplicar esto a un alcano ramificado, primeramente tenemos que entender cómo se nombran las ramificaciones, o también llamadas radicales alquilo. Bueno, la regla que tenemos de entrada es en base a los nombres de los alcanos lineales que vimos en la tabla anterior. Vamos a cambiar la terminación de los alcanos. Por ejemplo, en el primer caso, el metil para un carbono va a tener esta fórmula, CH3, y va a poder unirse a una cadena. Bueno, ¿cómo es que se forma este radical? Este radical proviene del metano, CH4, y se elimina uno de sus 4 hidrógenos, ¿no? Cualquiera de estos 4 hidrógenos, entonces estaría siendo reemplazado por una cadena R. Pues es una cadena, representa una cadena de carbonos que pues es de cualquier número, un carbono, 2 carbonos, 20 carbonos, los que sean. Pero lo que estamos estudiando aquí es lo que se acaba de formar, un carbono con 3 hidrógenos más el enlace que se indica aquí. Entonces ya no se llama metano. La terminación, se cambia la terminación o el sufijo de los alcanos, que es ano, por il. Entonces queda metil. Y así se nombran los demás. Se cambia la terminación ano de los alcanos por il de los radicales alquilo. De ahí que entonces tenemos etil, propil, butil, pentil, etc. Incluso tenemos algunos otros radicales alquilo que se presentan de forma, a lo mejor no tan frecuente en exámenes de admisión, pero sí luego en sus cursos de química orgánica en la escuela. Por ejemplo, estos también no los vamos a tener que aprender, nada más cambiamos la terminación como dijimos, o los sufijos, ano por hilo o il, y listo. Pero también sería bueno entonces, ya una vez que anotes esto, explicar otros tipos de radicales alquilo que luego se manifiestan de forma no lineal, sino ya incluso ramificados ellos mismos. Así que entonces para eso, para facilitarnos esto, tenemos que ver lo que es la clasificación de los carbonos por el número de hidrógenos que tienen enlazados. Si tenemos un carbono que tiene unido 3 átomos de hidrógeno, se conoce con el nombre de un carbono primario. Entonces se dice, pues este es un carbono primario, así lo distinguimos, o así se nombra en química orgánica a un carbono que es primario. Tiene 3 hidrógenos enlazados. Un carbono que tiene 2 hidrógenos enlazados se llama carbono secundario. El carbono que tiene enlazados un hidrógeno, entonces será un carbono terciario. Y si el átomo de carbono no tiene ningún hidrógeno que esté enlazado, 0 hidrógenos, entonces este carbono se llama cuaternario.
Por ejemplo, vamos a poner aquí un radical que proviene del propano. De entrada tenemos el propil, que es CH3, CH2, CH2, y aquí forma un enlace con una cadena R. Ahí está, 3 carbonos derivado del propano, propil, que se enlaza a una cadena de carbonos. Es una ramificación, como vamos a ver aquí. Pero también está el isopropil. ¿Qué es la diferencia que tiene con el propil? Es que se va a unir ya no por un extremo, sino por el carbono del medio. Así que ahora se une por el carbono del medio, el segundo carbono. Y cuando esto ocurre con el propil, se le llama isopropil, que es diferente a cómo se está uniendo el propil por el extremo. Este lo hace por el medio, como pueden ver, y son diferentes radicales alquilo, por lo tanto habría que identificarlos. ¿Sí? Otro caso, ¿sí? Este también pues sería bueno que lo anoten, ya que a veces es común mencionar al isopropil. Vamos a ver otro caso, que es con los radicales alquilo de 4 átomos de carbono. ¿Sí? Partimos del butano, que es el alcano de 4 carbonos. Aquí está el butano. Cuando el butano se une de manera lineal por un extremo o el otro, pues tenemos simplemente el butil. Entonces ahí tenemos el butil, así que se une una cadena R por aquí. Posteriormente, si el butano, o bueno, ya lo he visto también como butil, si así lo quieren ver, es igual, se une por un carbono en medio, alguno de estos dos que están en medio. Entonces, como la unión la estamos haciendo sobre un carbono que originalmente tiene 2 hidrógenos, o sea, es un carbono secundario, a este radical alquilo se le da el prefijo sec y se llama sec-butil. Sec por ser un carbono secundario. De ahí estaríamos diciendo que sec por secundario tiene 2 hidrógenos originalmente, y de ahí se reemplaza un hidrógeno por una cadena de carbonos, y entonces ya tienes el sec-butil diferente al butil, como puedes ver en su forma de unión. Ahora, vamos a dibujar otra molécula que igualmente es un alcano. Tiene 4 carbonos, como puedes ver, 1, 2, 3 y 4. Y este no es igual que el butano, este se llama isobutano. Si este isobutano le quitamos alguno de los 3 hidrógenos de los extremos, estos carbonos CH3 que tienen 3 hidrógenos son carbonos primarios. Este es un carbono primario, también carbono primario, pero este de aquí tiene un hidrógeno únicamente, es un carbono terciario. Así que ahí se van a derivar 2 radicales alquilo más. Vamos a anotarlos. Sí, esta estructura del isobutano, quitamos un hidrógeno de los carbonos primarios. Por ejemplo, este extremo, o cualquiera de ellos es igual. Tenemos al isobutil, este sería el radical alquilo llamado isobutil. Lo puedes ubicar así entonces por su unión en un carbono primario, cualquiera de los 3 primarios.
Y si quitamos este hidrógeno y se reemplaza por otro radical o por otra cadena de carbonos a la cual se va a unir, entonces como es terciario este carbono, se le va el prefijo ter. Vamos a anotarlo. Y este radical alquilo que ves aquí, como proviene de la unión por el carbono terciario, se le va el prefijo ter de terciario. Y como tiene 4 carbonos, se llama terbutil. ¿Sí? De esta manera, entonces, es como podríamos nosotros recordar este tipo de radicales alquilo que están ramificados a su vez y que en un momento dado se te podrían presentar en algún tipo de examen de acuerdo a la prueba que tú vayas a realizar o de acuerdo al temario que tengas que cubrir en química orgánica. De esta manera entonces estamos listos para aplicar estas reglas de manera muy fácil, de manera competente, así que vamos a borrar esto para poner al menos unos 2 o 3 ejemplos y con eso terminar esta segunda parte de química orgánica. Entonces vamos a nombrar esta primera molécula, este primer alcano, y para eso tenemos que seguir estos 3 pasos. El paso número 1 nos dice, de acuerdo a las reglas de la IUPAC, buscar la cadena más larga de átomos de carbono y numerarla por el extremo más cercano a la primera ramificación o radical alquilo, como ya vimos. Entonces tenemos que buscar la cadena más larga de carbonos que sean consecutivos primeramente. Vamos a ver en este caso, contar los carbonos, contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la cadena más larga. Ya la ubicamos. Ahora tenemos que numerarla por el extremo más cercano a la primera ramificación. Entonces aquí vamos a encerrar la cadena lineal, que fue la más larga. Y tengo 2 formas de numerar esa cadena, por la izquierda o por la derecha. Si lo hago por la izquierda es 1, 2, ahí está la primera ramificación ya. Aquí en color azul. Sí, todo lo que queda fuera de la cadena principal de color verde, encerada de verde, son ramificaciones o radicales alquilo. Por el lado derecho es 1, 2, 3. Estoy más cerca por el lado izquierdo. Entonces numeramos la cadena de carbonos, como dice aquí, por el extremo más cercano a la primera ramificación. Así lo he hecho por el lado izquierdo en este caso. Vamos al paso número 2. Ubicar y nombrar las ramificaciones o radicales alquilo en orden alfabético, y en caso de repetirse vamos a emplear prefijos de cantidad como lo son di, tri, tetra, etc. Bueno, entonces ubicamos y nombramos estas ramificaciones como radicales alquilo. Para ubicarlas los vamos a guiar por los números de la cadena principal. Este grupo desde un carbono se llama metil, derivado del metano, como ya vimos, y este también tiene un carbono, es otro grupo metil. Así que se repite. Pero bueno, primeramente se ubican con los números 2, 3. Luego vamos a utilizar un guión. Las comas se utilizan únicamente para separar los números, mientras que los guiones nos van a permitir separar números de letras. Así es como se emplean en la nomenclatura comas y guiones en química orgánica, siempre. Por eso 2, 3 para separar números guión. Como está el grupo metil 2 veces, vamos a utilizar el prefijo di de 2. Luego el nombre de la ramificación, que es metil en este caso. Y ya hemos nombrado las ramificaciones y las hemos ubicado por su posición en la cadena principal de acuerdo a su número. Paso número 3, nombrar la cadena principal, ¿sí? O sea, la cadena que nosotros hemos encerrado allí en verde, como un alcano lineal, como un alcano normal, como si no tuviéramos
estas ramificaciones. Entonces, al tener 5 carbonos, de acuerdo a la tabla que vimos en nomenclatura de alcanos lineales, sería el pentano. Y lo ponemos aquí seguido, pentano. De esta manera hemos completado los 3 pasos que nos dicta la IUPAC para nombrar alcanos ramificados. El nombre completo quedó 2,3-dimetilpentano, describe perfectamente a este alcano ramificado, y así entonces concluimos con el primer ejemplo. Vamos a resolver el siguiente ejemplo, ahora también ya escrito con la estructura de línea ángulo, también para acostumbrarnos a ellas, como lo vimos en el video anterior. Te sugiero que tú marques con un punto todos los carbonos. Recuerda, en los extremos y en los vértices hay átomos de carbono que no se escriben. Los átomos de hidrógeno obviamente tampoco se escriben, se omiten. Sin embargo, nosotros ya tenemos que, o sabemos que el carbono tiene la tetravalencia. Eso ya está implícito aquí. Entonces ahí he marcado con puntos a los carbonos para, pues obviamente, seguir estas reglas más fácilmente. Nuevamente, buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Vamos a empezar a contar los carbonos. Por ejemplo, aquí sería un más largo que por esta parte inferior. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí tenemos 5, 6, 7. Aquí quedamos en 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8 también por aquí. Así que si nosotros seguimos buscando, de hecho, la cadena más larga de átomos de carbono consecutivos es de 8. Así que vamos a eliminar esta posición de 7. Y por aquí nosotros podemos elegir, ¿no? Realmente si estas dos son las mismas, así que también voy a eliminar una de esas dos. Estamos por elegir entre dos opciones, dos cadenas que tienen 8 átomos de carbono. Y en ese caso, lo que vamos a hacer, o vamos a decidir para elegir la cadena más larga, es la que dé las ramificaciones o radicales alquilo más sencillos posibles. Si nosotros tomamos esta cadena, que empezó por aquí, como la cadena principal, nos queda como ramificación este grupo etil, tiene 2 carbonos, 2 grupos metilo, que están sencillos, y este es un isopropil, como lo vimos hace un momento. La otra opción sería tomar la cadena de abajo, vamos a ver cómo quedaría. Y por aquí abajo queda 3 grupos metil y estos son 2 carbonos, 2 carbonos, 2 grupos etil, que todavía son más sencillos que el isopropil, que tiene 3 carbonos. Así que me voy a ir por esta opción, ya que nos genera las ramificaciones más simples posibles. Aquí en color azul, 2 con un carbono son grupos metil. Los vamos ubicando y anotando. 3 grupos metil más bien, perdón. Y estos dos serían grupos de 2 carbonos, 2 y 2 carbonos, grupos etil. Entonces ya tenemos el primer paso. Pero falta numerar el extremo, por el extremo más cercano a la primera ramificación. Entonces hay dos formas de numerar, por izquierda o por derecha. 1, 2, 3. En el carbono 3 tengo la primera ramificación. De este lado 1 en el 2. Ya tienes la primera ramificación aquí. Entonces aquí se va a tener que numerar de acuerdo a las reglas por la derecha. De derecha hacia la izquierda. Entonces vamos a anotar así la numeración. Así tiene que ser. Si lo hacemos en ese orden de como al inicio izquierda-derecha, ya estaría mal. Tiene que ser siempre por el extremo más cercano a la primera ramificación o radical alquilo. Entonces aquí va el carbono 1, carbono 2, 3, 4, este es el 5, carbono 6, 7 y este es el 8. Listo, ahora sí vamos al segundo paso, vamos a ubicar y nombrar las ramificaciones en orden alfabético. Bueno, etil